Sé que prometí hablar de los buenos Bayformers, pero ese video tardará un buen rato. Así que para distraerlos por otros 2 meses, les dejaré todo el contenido descartado del primer éxito del canal, ya que en esos 11 meses de producción que mencioné, hubieron muchas ideas y versiones eliminadas que no llegaron al producto final. Donde todo suma más de 36 minutos de Lost Media, que será revelado a petición de 3 personas. Sin más que decir, empecemos con mi tortura personal. La primera sección que hice fue del modo evasión, que fue más un experimento, y vaya que el resultado fue decepcionante. Y en el puesto número 1, un Optimus Prime que evade impuestos. Optimus Prime modo evasión, es el último diseño bueno del líder Autobot, sí, su último buen diseño. Pero dejando mis gustos personales de lado, el modo evasión es una figura que no es tan solicitada por los fans, ya que la mayoría prefieren la versión caballero antes que el modo evasión, debido a que este diseño fue el más explotado en promociones y figuras. Pero la figura del modo evasión logró muchos más méritos para ser la única representación del líder Autobot derrotado, por ejemplo, darnos una de las mejores figuras de su línea original, tener una silueta y masa muy fiel al modelo de animación del diseño de la primera trilogía, nos da un modo alterno con una paleta de colores que homenajea a un clásico de clásicos, su arma aunque sea incorrecta, le ayuda a completar el look a su verdadero propietario, la ingeniería de sus piernas es reutilizada parcialmente en el Optimus Prime de Studios Series número 5, y en su posterior remoldeado. Y si Hasbro y Takara se ponen de acuerdo para lanzar otro modo evasión para Studio Series, tendría que traer su arma correcta, que se llama Mega Striker. Solo no la confundan con el blaster de iones, y sus armas de su trailer Jetpack. También darle un nuevo moldeado a su espalda, usar nuevamente la ingeniería remoldeada de las piernas, y si tuviera que agregarle unos gimmicks, podrían hacer un compartimento para mostrar la chispa de Optimus, algo similar que se hace mayormente con la Matrix de liderazgo, y como último gimmick, sería que se pueda quitar una parte del casco, como en aquella escena, algo similar al gimmick del Studio Series de Fallen, solo no quiero que hagan la misma estupidez como del Optimus Prime de Rise of the Beast, hacerlo exclusivo por razones desconocidas. ¿Por dónde empiezo? Olvidé que podía editar, y este fue el resultado, muy básico, con una música que ni pegaba, todo era como un video del Espartaco. Pero la versión 2, supera a esta versión, por muy poquito. Ahora dejemos de hablar de personajes poco relevantes, para pasar a hablar de un grande de la franquicia, el cual es nuestro queridísimo Optimus Prime. Pero no hablaré de este terrible diseño, debido a que hay un diseño mucho mejor en la misma película, y hablo de la versión Evasion Mode. Pero porque esta versión y no la versión caballero, simple, el Studio Series 32, a pesar de que sea una buena figura, falla en su objetivo de ser el Optimus Prime que vimos en pantalla, y que deja en mejor posición a la figura clase líder del 2009. Y ni hablar de su primer intento, que fue el Studio Series 5, que ese sí estaba para ponerse a llorar. Pero yo digo que si quieren ya llegar al resultado que realmente merecemos, deben usar al evasor de impuestos, debido a que su primer intento, logra hacer un mejor trabajo que el Studio Series, al menos en lo visual, aunque no era perfecto, solo miren sus carentes aplicaciones de pintura, su arma que no es la correcta, y los reportes de que tenía una parrilla frágil. En pocas palabras, una buena figura que fue víctima de la línea de la que proviene, y aún así, a pesar de sus defectos, sigue siendo una de las figuras más sólidas de su nefasta línea. Y si llega el momento de que sea actualizado, yo la verdad dudo que lleguen a hacerle un molde nuevo, ya que este compañero es un Voyager, y es la escala que actualmente manejan con todos los Optimus de las películas, así que solo recomendaría darle mejoras, para que se sienta como una verdadera actualización del personaje, además de darle el arma correcta, la pintura adecuada, y sobre todo, no hacerlo exclusivo porque sí. Para mí, esta nueva versión seguía siendo similar a su antecesor, pero ahora sí le puse un poco más de ganas a la edición, pero no era suficiente para mis expectativas, que sí pude lograr para la tercera versión.
Además, Ascent es alto temazo. Ya, cabrón. Nunca esperé que este donadie me haría hacer no solo una, sino 3 versiones de su sección. ¡Duerme ahora! ¡Duerme! Hay aproximadamente 200 Decepticons ocultos. Se han activado detectores de Energon en Sudamérica y en China. 200 Decepticons ocultos. Algunos de ellos son vistos brevemente mientras Washington es atacada, a otros los vemos adquirir un modo alterno, y otros Decepticons trabajan para Dylan Gould. Pero entre todos esos, hay uno que es de los más misteriosos de todo el Beavers: Loader. Loader es un camión de seguridad superfan, el cual vimos brevemente en la película, y su único aporte fue transportar los 6 pilares de Sentinel Prime hacia Chicago, para posteriormente desaparecer sin dejar rastro alguno. Hasta que supuestamente su destino fue revelado en la 4ª película, asesinado en la batalla de Chicago, según se muestran en las cartas de Cemetery Win. Eso más que un resumen, es la historia completa de Loader. Ahora que ya conocemos su pequeño lore, algunos se estarán preguntando, ¿por qué debería estar en Studio Series, cuando en la película nunca se lo ve transformarse? Pues aquí tengo una propuesta inteligente para hacerle un Studio Series sin tanto esfuerzo, como todo un mentalidad de Hasbro. Como estamos hablando de un personaje que casi nadie conoce en la comunidad, Hasbro podría aplicar una estrategia muy común para dar más producto: un repintado. Y la verdad, ¿quién podría quejarse de esta decisión, cuando lo aplican a un Transformer que nunca se lo vio transformarse? Además, piénselo, no tiene artes conceptuales de su modo robot, o escenas eliminadas donde se lo vea en ese modo. Esta decisión es una alternativa a una sola salida, y lo digo porque no es la primera vez que hacen algo similar en Studio Series. Ahora, teniendo esa opción ya en mente, ¿quién podría ser el molde adecuado para Loader? El Drone Payload, del juego de Transformers del 2007. Y sí, soy consciente que Payload no tiene una figura actual, pero con el inicio de la sublínea gamer, Payload tiene muchas probabilidades de volver a ser actualizado. Además, era mi única opción. Payload es el único Transformer de las muchas continuidades del Beavers, que se transforma en un camión similar al de Loader. Teniendo ya una alternativa para el modo robot para Loader, nada más me quedaría decir que su escala debe ser de clase Voyager. Ahora, como último punto, daré una propuesta inteligente para los accesorios. Como mencioné anteriormente, el único propósito de Loader en toda la película fue transportar los 5 pilares de Sentinel Prime hacia Chicago. Suena predecible decir que los 5 pilares deben ser sus accesorios. Pero, si no quieres que sean simples pedazos de plástico sin pintar, mejor dales un uso extra. Haz que se transformen en las armas que usan las protoformas Decepticons, para así darles las armas que les faltaron a los Dreads, e inclusive a Barricade. Eso sería una buena razón para comprar a este Decepticon desconocido, por si algún día llega a salir en esta línea. ¿Qué decir de este primer intento? Es igual de aburrido que lo antes visto, y obviamente, quise mejorar todo para el segundo intento. ¡Soy mejor! ¡Soy mejor! Empezamos con un personaje que pasé muy desapercibido durante muchos años, y es el Decepticon Loader. Acostúmbrense a ver este camión, ya que este personaje nunca se transformó en la película. Loader fue uno de los muchos Decepticons que fueron transportados desde la Luna hasta Washington, para luego tomar el modo alterno de un camión superfan, y ser el quien transporta los 6 pilares de Sentinel Prime hasta Chicago, para posteriormente desaparecer sin dejar rastro alguno. Una deuda con la sociedad más tarde. Solo para que en la 4ª película nos enteremos de que lo mandaron al lobby. ¡Ajaja! ¡El pendejo! Y como ya lo mencioné, Loader nunca se le vio transformarse, y se desconoce por completo cómo es su modo robot oficial. Entonces, ¿por qué rayos lo estoy mencionando para que esté en Studio Series? Pues, es porque tengo una propuesta muy atrevida, para que Loader tenga una figura, y solo tuve que usar mi mentalidad de Hasbro. Y estoy hablando de un repintado, pero de este caso en particular, utilizaría a un personaje de los videojuegos, el cual sería el Drone Payload, del juego de la primera película.
Y sí, soy consciente que es un personaje que no ha sido actualizado desde hace más de 10 años, pero es el único personaje con un modo alterno similar al de Loader, y que tiene la oportunidad de ser actualizado, debido a que Studio Series se atrevió a querer darnos personajes de los videojuegos, y darme más material de contenido, y quién sabe, tal vez también se harían realidad sus otros 3 repintados. Ya teniendo a mi molde de base, las únicas modificaciones que se le tendrían que hacer, sería darle una cabeza de protoforma de Decepticon, tener un compartimento interior para almacenar algunas cosas, y remoldear el modo vehículo para que se vea como una calca de lo visto en pantalla. Por último, su escala e ingeniería debe ser de clase Voyager, debido a lo que propuse anteriormente sobre lo del compartimento, ya que así tendríamos almacenamiento para sus accesorios, que serían los 6 pilares. Además propongo darles un gimmick de estilo MedTech, que consistiría en transformar los pilares en las armas que usan las protoformas durante la invasión. También soy consciente que estoy pidiendo mucho para un Voyager, tomando en cuenta los estándares tacaños que maneja Hasbro en la actualidad, y si me puedo esperar que si trajera los pilares, estos terminarían almacenados afuera, pero como muchos dicen, soñar no cuesta. A menos que seas un clase líder o commander. Se ven las similitudes con la versión final, además de algunos detalles que se conservaron, pero no fue suficiente para que esta versión se quedara. Jamás creí que el Mountain Dew Decepticon tendría una de las secciones mejor hechas de la lista, pero antes de dicho resultado, su primera versión fue muy importante, porque dejaba en claro qué cosas no tenía que hacer. Un simple chiste. Fue lo suficiente para que tenga su propio videojuego, una figurita, un repintado, y un séquito de fans notables en la comunidad. Eso fue lo que logró Dispensor. Este amigote es una de las creaciones accidentales de la Chispa Suprema, que se nota que fue más una excusa para promocionar a la cadena de Mountain Dew, como si no lo hubieran hecho antes de la película, pero cual sea el caso, Dispensor como tal, tiene un diseño muy alien, pero que logra tener cierta coherencia cuando lo analizas más a detalle. Y para hacer más afortunado a este personaje, tengo 3 propuestas para una futura interpretación en Studio Series. La primera propuesta es algo obvia, y es representarlo tal y como lo vemos en sus 9 gloriosos segundos en pantalla, aunque creo que en los cómics duraba más. La segunda propuesta es traerlo en la sublínea gamer, ya que él fue el protagonista de un juego promocional de la primera película, llamado Captura el Cubo, donde controlamos a Dispensor, pero ahora llamado Dewbot. Además es la versión más poderosa de Dispensor, debido a que logró lo que ningún Decepticon pudo: obtener la Chispa Suprema. Incluso nos abre las posibilidades de tener repintados en rojo y azul. Y mi última propuesta, es lo mismo que propuse en la sección de Loader. Volver a usar a Payload del juego de la primera película, ya que eso mismo hizo Takara en el lejano 2014, siendo un repintado exclusivo de la línea Movie Advance. Y además de la nueva pintura, tenía una nueva cabeza, una referencia a la máquina expendedora, y el cañón de sodas que se vio en la película. Y que por motivos obvios, no tiene los logotipos de Mountain Dew, y que lo reemplaza con el logotipo de una marca ficticia llamada Movie Plush. Las 3 opciones son válidas a mi parecer, y esperemos que este Decepticon refrescante, por fin pueda ser actualizado, y ojalá algún día nos den un Duo Pack, junto con Oreobot, ya que ese es mi sueño húmedo. Y aunque las señales estaban ahí, volví a hacer lo mismo para la versión 2, pero mejor editado. Actualizaciones, señores, actualizaciones. Como lo dije anteriormente, Frenzy no es el único Decepticon faltante de la primera película, ya que la Chispa Suprema fue usada por accidente para crear a Dispensor.
una mutación que se transforma en una máquina expendedora de bebidas Mountain Dew, que a pesar de haber tenido 9 segundos en pantalla, fue suficiente para que consiguiera una buena fanaticada, tanto así, que por eso se ganó su sección para el video. Y como se transforma en una máquina de uso humano, entra fácilmente en la clase Core, con un solo accesorio. Pero tengo otras dos opciones, por si la primera opción no llega a pasar. Así que vayamos con la más curiosa. La primera opción es aprovecharse de que Dispensor tuvo un juego en solitario, llamado Captura el Cubo, donde su diseño es ligeramente diferente, aunque se trata de su versión más poderosa por haber obtenido la chispa suprema. I'm about to skip this shit. Skip. Bro, when does this game get fucking good? La segunda opción es algo que hizo Takara en el lejano 2014, y fue usar la figura de Lux de Payload y repintarlo en una nueva versión de Dispensor, lo cual ya es algo que propuse. Pero no estaría mal hacerlo de nuevo, aunque eso garantizaría que sea una figura exclusiva. Dos opciones son muy rebuscadas, pero como ya dije, soñar no cuesta, además muchos piden un Oreo Bot, así que no veo muy loca mi propuesta. Lo que sí es loco, es que algún día anuncien un Duo Pack de estos dos, ya que es mi sueño húmedo. Luego de 2 intentos, descarté a Duobot para reemplazarlo por Junior, aunque la canción fue lo único que no cambió en las 3 versiones. El trío basurero fue una de las propuestas que siempre estimé mucho, por el concepto que maneja, aunque su primera versión no tenía ese mismo nivel de estima. Irónicamente en el puesto 3, tenemos a los Younghead, que son 3 drones de KSI, con el mismo nombre, y que conforman el mismo modo alterno, que es un camión de basura de la marca Mack. En sí, el concepto de 3 en 1 no es nuevo en la franquicia, pero siempre son bienvenidos nuevos integrantes al grupo de tríos combinables. Además, de todos los prototipos, unos grupos de Youngheads son vistos nuevamente en El Último Caballero. Algunos los vemos peleándose entre ellos mismos en Hong Kong, y a otros los vemos jugar tranquilos en las playas de Cuba, así que podemos decir que los Youngheads fueron los únicos drones que tuvieron un final feliz. Lamentablemente, a pesar de su concepto interesante, no fue aprovechado en juguetes, y eso nos lleva a su figura de un solo paso, que solo toma de base el Younghead de mayor tamaño, contando también con un gimmick de masticar con la panza, que posteriormente fue repintado en Junkion, que sigue siendo más de lo mismo. Y por si alguno aún no entiende cómo funcionan los Younghead, pues les daré una explicación rápida. Al Younghead blanco lo llamaremos Whitehead, y este forma toda la cabina del camión, además es un fanático de las galletas de la suerte. Seguimos con el Younghead verde, el cual lo llamaré Greenhead, y este conforma gran parte de toda la caja del camión, además parece que tomó de inspiración del diseño de Longhow. Ahora terminando con el Younghead más pequeño, lo llamaré Yellowhead, y él conforma toda la parte del compactador, y una porción de la caja del camión, además es el único de los Younghead que se le ve portar un arma. Ahora sabiendo toda esta información, para mí su estudio series debe ser de la clase Commander, ya que estamos hablando de 3 robots con escala de Voyagers, que forman un camión de basura relativamente grande, además recordemos que estamos hablando de Bayformers, y estos necesitan mucho más trabajo de ingeniería. Así que, échele ganas Hasbro. En la segunda oportunidad, hubo una notable mejora, aunque no me terminó de convencer. Excelente trabajo, Parker. Sigue así. 3 en 1. Un concepto que no es nuevo en la franquicia, desde el aburrido reflector, los triple cambiadores, los combiners de la guerra de bestias, Magmatron de la continuidad Neo, y esta cosa. Pero si crees que ese fue el único intento de 3 en 1 en el Bayverse, es porque no recuerdas a Younghead. Otro de los prototipos de KSI, que tiene la particularidad de estar conformado por 3 robots que se combinan para transformarse en un camión de basura. ¿Hace cuánto tiempo no hemos tenido algo similar?
Y como se tratan de 3 Bayformers que conforman una unidad, la clase adecuada para ellos, debe ser la clase Commander, porque no hay que tenerle miedo al éxito, solo al conformismo. Y porque Magmatron es un buen ejemplo, de cómo este concepto se puede lograr con un resultado increíble en esta clase tan demandante. Pero antes de llegar al producto final, primero debemos hablar de sus componentes, y lo básico de ellos. Empecemos con el blanco mediano, él conforma toda la cabina con una fracción del cofre, además es un gran amante de las galletas de la suerte. Seguimos con el gran verde, siendo quien conforma la mayor parte de todo el cofre del camión, y desde mi perspectiva, parece el primo de Longhole. Terminamos con el pequeño amarillo, quien conforma la parte del compactador, siendo el más violento de todos, e inclusive, el único de los componentes que se le vio portar un arma. Todos rozan el tamaño de un clase deluxe, pero debido a sus diseños, tienen su grado de complejidad, que esta clase con su presupuesto, podría solucionar de una manera espectacular. Pero tampoco nos olvidemos de los accesorios, y conociendo los antecedentes de los Commander, me espero una buena cantidad de efectos de disparo. Aunque apostaría que se cole alguna de las armas de la bailarina gorda, porque eso últimamente está de moda. A pesar de la calidad de esta versión, yo quería más, es por eso que la tercera versión es infinitamente superior a estas versiones, por esa animación de transformio que casi mata mi celular. Ya pueden seguirme en Twitter, por si quieren hablarme hasta la madrugada, o por si quieren ver avances de próximos videos, también está la posibilidad de contactarme por si quieren que les edite sus videos, por favor me rugen las tripas. Este cuadrúpedo soviético, también me causó problemas en la producción, ya que el primer intento, me desmayó. ¡Vamos a dormir, loquito! Este universo de películas sí que fue muy experimental, si nos referimos a los diseños de la mayoría de los Decepticons, y este monstruo de Cloverfield cybertroniano, no fue ninguna excepción. Deadcon, es un Decepticon Army Builder visto en la batalla de Chicago, siendo su único debut en esta película. Pero su diseño, y el misterio que lo rodea, ha hecho que con el paso del tiempo, se haya ganado su pequeño fandom, y claman que su Decepticon cuadrúpedo sea confirmado en estudios series. Y la verdad sí creo que es hora de que este monstruo tenga una figura, la escala que tiene es perfecta para la clase líder, o incluso, la clase Commander, ya que su modo vehículo, que es un lanzador de misiles, puede entrar perfectamente en estas dos escalas. Pero yo estoy más a favor de que sea clase Commander, ya que, se trata de un vehículo que no precisamente, carga misiles pequeños, además es capaz de tener a más de 2 Transformers de clase deluxe en su encima, por eso yo lo considero digno de tener esta escala, y su presupuesto. Oh esperen, casi me olvido sobre los accesorios que debería traer, y esos serían los 2 cañones, que lleva en su cavidad torácica, que curiosamente en el arte conceptual se ve que tenía planeado que solo tuviera un cañón. También quisiera que las cadenas que tiene conectadas en la zona de su cabeza, sean accesorios removibles, ya que sería muy incómodo tener estas cadenas, fastidiándote en el proceso de transformación. Pero la versión 2, es donde la cosa se pone interesante, aunque tampoco se quedó para la versión final. Un gran cambio. Hay muchos Bayformers que tienen diseños que rozan lo curioso, extraño, abstracto, y otros sinónimos de estas palabras, pero hay uno en particular que parece que se basó en el enigmático monstruo de Cloverfield, y que según su arte conceptual, su nombre es Deathcon. Este Decepticon es otro de los muchos que llegaron por la invasión de Chicago, como cierto amigo que ya le dimos mención, pero al contrario de Loader, Deathcon jamás se le vio en su modo alterno en sus 18 segundos en pantalla, e incluso, este se dura más de un disparo en tarjeta, lo cual es extraño para un Decepticon del Bayverse. Todo en torno a este personaje es extraño, sea por su diseño o su simple existencia, aún así, logró ganarse un grupo de fans notables en la comunidad, y que se nota que claman que Deathcon por fin tenga una figura, y como ya tengo un amigo de 3 componentes, para que estén en la clase Commander, este amigote no debe ser una excepción. Claro, luego de ese ultra necesario, Optimus Prime clase Commander del 86. Pero como tenemos 3 o 5 años para esperar a este cuadrúpedo en mochila series, ¿cuáles son los requisitos que debería traer?
Una escala que valga la pena, que dé esa sensación de un monstruo de Cloverfield, y que pueda ser montado por unos hueretes hambrientos de victoria. Que el modo alterno no se vea sacrificado al ser de origen ruso, aunque no me sorprendería que tenga modificaciones. Los accesorios deben ser los cañones que vemos en su caja torácica, las cadenas que tiene en la parte de su cabeza, junto con un misil removible. Mientras tanto, Y por supuesto, los infaltables efectos de disparo reciclados de la trilogía de Netflix. Aunque si Takara mete más la mano en el asunto, yo me esperaría una nave de asalto orbital, junto con una protoforma de Decepticon, pero eso sería pedir mucho. ¿Qué más podría agregar? Hablamos de un personaje que apenas pudimos ver en pantalla, pero que tiene mucho potencial para una encarnación en plástico, pero no siendo el último de mis candidatos para esta tan ansiada clase. Algunas cosas se conservaron, la protoforma y la nave de asalto fueron descartados, y el resto es historia. Q, al igual que todos, tuvo una primera versión aburrida. Es hora de dormir. Si te quejabas del rostro de Pablo de la última película, es porque no recuerdas a su rostro más feo. Q es el nombre con el que se presenta este Autobot con síndrome de verse como Oh my god, it's Albert Einstein. Muchos me dirán que en realidad es Will Jack, pero él mismo dice llamarse Q, así que no quiero discusiones. Muchos lo recordamos por la polémica y el odio que recibió únicamente por su diseño de rostro, y también lo recordamos por la escena donde lo enfrió. ¿Por qué no? Fuera de bromas, si debemos hablar de cómo podría ser su estudio series, primero debemos hablar de su figura original. Aquella figura fue parte de la última oleada de figuras de la tercera película, pero terminó siendo cancelado en los mercados norteamericanos. Pero en el mercado asiático se pudo distribuir de manera normal junto con su versión Takara, y realmente valía la travesía por encontrarlo, ya que traía 4 accesorios, una cantidad mayor al promedio, además de que contaba con una transformación divertida e intuitiva, acompañado de un buen parecido al modelo de animación. Pero como no todo es bueno, Q tuvo la mala suerte de haber sufrido un terrible accidente. Tener rodillas invertidas. Tal vez esto haya sido la principal razón del por qué Hasbro lo canceló, por tratarse de un error de diseño muy extraño. Ahora sabiendo lo que Studio Series no debe hacer, y lo que sí puede tomar de inspiración, yo tengo algo de esperanzas de que tengamos un resultado decente. Pasando con la segunda versión, pues, tampoco fue lo que esperaba. Estoy cansado, jefe. mi abuelo siempre me decía: Me llamo Q. La figura de Pablo ya está en Studio Series, y me esperaba algo mejor. No entraré en detalles sobre ello, pero aprovecho su mención para hablar sobre su anterior encarnación polémica de la tercera película, que es tu abuelito llamado Q. Esta versión, al igual que Pablo, dio mucho de qué hablar, y las razones fueron sobre su diseño en general, y su rostro, que cada vez que lo veo, solo quiero decir Oh my god, it's Albert Einstein. Pero si ignoras su decepcionante participación, el amor por su diseño de G1, y le das un vistazo a su única representación en juguete, puede que te agrade un poco más el personaje por ofrecer algo divertido. Ya que esta figura, a pesar de que tenga 2 defectos cuestionables, es una buena representación de este científico, porque tiene una transformación divertida, tiene una buena cantidad de accesorios, un buen acercamiento al modelo de animación, y un agradable modo alterno. Pero sus 2 defectos hacen que esta figura sea igual de debatible que su personaje en pantalla, ya que en primer lugar, Hasbro iba a distribuir la figura de manera normal, porque luego lo retrasaron para que salga el próximo año, hasta que en una extraña decisión que solo ellos entienden, decidieron cancelar su distribución, pero entonces, ¿cómo hay personas que sí llegaron a obtenerlo? Pues al igual que su extraña cancelación, en el mercado asiático se vendió de manera normal, la razón, quién sabe, pero eso es el menor de los problemas de la figura como tal, el verdadero defecto que sí puede molestarte, son sus rodillas. Que así como lo ves, no puede tener una flexión de rodilla normal, debido a las piezas de vehículo que impiden ese rango de articulación, y solo puede flexionar de manera invertida, como si hubiera tenido un terrible accidente. Pero ya habiendo visto lo bueno y lo malo de su deluxe original, es solo cuestión del interés de Hasbro, para que se decida en actualizar a nuestro abuelito con el IQ mayor al promedio.
Ahora ya acabada esta sección, vayamos con mi última opción de mi lista. Y entonces llegó la tercera versión, que no es lo que terminaron viendo. La humanización en el Bayverse no empezó con los personajes de la cuarta película. Comenzó con la nueva encarnación de Will Jack, con el nombre de Q. Un inocente científico que tuvo la desgracia de tener el síndrome de... Oh my God, it's Albert Einstein. Y que para empeorar su suerte, la única figura que estuvo planeada para salir en la última ola de la línea, y digo estuvo, porque terminó siendo cancelado por razones completamente desconocidas. Aunque para el año siguiente, por algún motivo se vendió de manera normal en el mercado asiático, algo que lo volvió muy difícil de conseguir, pero ya no imposible. El deluxe original de Q es una de las figuras más extrañas de su línea, debido no solo a su repentina cancelación y posterior reventa, también está el hecho que es una figura con 4 accesorios, siendo algo tabú para Hasbro en estos tiempos, pero para no romper su racha de mala suerte, tenía un defecto muy extraño en sus rodillas, lo cual sí te podía sacar de onda por lo bizarro de esa articulación. 12 años más tarde. Una nueva filtración reveló que para el 2025, un deluxe de la línea protagonista será nuestro viejito con el IQ mayor al promedio. Así que la mala suerte de Q podría decirse que se acabó luego de 12 años, aunque yo mantengo unas bajas expectativas, por obvias razones. Solo espero que pueda lograr ser una redención para la figura original. Q fue el único personaje en tener 4 versiones en total, siendo la última la versión definitiva. Solo para que la revelación oficial sea una tremenda mierda. Lo próximo que verán son las únicas versiones descartadas de estos 4 personajes, así que nos vemos en 8 minutos con 21 segundos. Ahora hablemos de un Constructicon, o mejor dicho, el hermano de uno. Trench es un clon modificado del Constructicon Scrapper de la Venganza de los Caídos, un personaje que solo aparece menos de 30 segundos en el filme del Último Caballero, y es un Autobot con el modo alterno de una excavadora CAT 320, y está precisamente aquí, por el hecho de que sí tiene una excusa como tal para no estar en Studio Series. Su propia masa se ve incompatible en ambos modos, la excavadora se ve muy pequeña a comparación del modo robot, y este último se ve mucho más grande que la excavadora, no por algo en la escena donde lo vemos transformarse, la cámara sospechosamente no enfoca la transformación de Trench, seguramente los animadores se dieron cuenta que reciclar el modelo de Scrapper no fue la mejor decisión. Pero siempre puede haber una solución para todo, y yo tengo una alternativa algo involucrada para poder tener un Trench que aún se pueda ver fiel a lo poco visto en pantalla. Pero antes, debemos resucitar a este cabrón. Thank you. Propongo usar el molde de Scrap Metal para reutilizarlo parcialmente. Y lo digo porque ambos personajes se transforman en excavadoras, y además la ingeniería de este Constructicon podría ser una buena base para la figura de Trench. Así que primero empecemos con las orugas, que por algo de lógica, deben conformar las piernas, la pala mecánica no tendría gran ciencia para convertirse en el brazo derecho, pero el brazo izquierdo y el pecho, tendrían que conformar la cabina, y como se trata del gemelo de Scrapper, reutilizamos la cabeza y más partes del esculpido de su figura Voyager. Con el tema de la escala, lo pondría en clase deluxe, ya que lo anterior dicho justifica mi respuesta. Y si está la posibilidad de que sea Voyager, estoy muy seguro que el modo alterno será muy sacrificado. Pero no me sorprendería, debido a que no es el primer caso en esta línea. El personaje que voy a mencionar puede generar un debate, ya que no es un Transformer. Steel Joe, de la era de la extinción, es una especie de lobo alienígena tecnoorgánico, que nunca fue confirmado como Transformer, y es solo un alien con complejo de sabueso, 100% fiel a las órdenes de Lockraum, que no se detienen ante nada. Y si no es un Transformer, ¿por qué pienso que debe estar en la línea? Pues tengo 2 razones, y se llaman Freezer y Novake. Ambos personajes provienen del último filme estrenado, y en toda la película, jamás son confirmados como Transformers, solo eran miniconos con diseños insectoides, además, tampoco eran parte del arsenal de los Terrorcons, algo que te querían vender sus figuras de Studio Series, y que seguro alguien sí se tragó ese cuento.
Así que te pregunto a ti, espectador, si los Switch pueden tener figuras, ¿por qué los Steel Joe tampoco? De hecho, en la línea original, Steel Joe tuvo una figura, de esas que solo se transforman en un paso, que además del modo robot, tenía colores que te pueden hacer recordar a otro personaje por tener características algo similares. Ahora propongo que Steel Joe tenga un modo robot, que deba ser de la clase Core, y podría apostar que vendrá con la ingeniería de transformación más genérica de modo bestia a modo robot. Un buen ejemplo de esto, pues ahí tienes a los maximales de Studio Series. Y como cereza del pastel a mi argumento, el Scorponok del arroz de los mejores, tampoco se transformó en la película, y Studio Series ya te lo quiere vender con modo robot incluido, que sigue, que saquen figuras de los otros terrorcos deformes. Pero la verdad, me espero cosas más innecesarias de puro pinche fanservice. Las protoformas Decepticon fueron carne de cañón muy aburrida, y no ayudaba que las variaciones en sus diseños eran muy imperceptibles, volviéndose automáticamente en diseños genéricos. Pero para la cuarta película, habría un giro de 180 grados con este tema, y ahí entran los prototipos de KSI, siendo básicamente casi todo lo opuesto de las protoformas, teniendo diseños más distinguibles, más colores, la mayoría podían transformarse en algo real, aunque no se puede negar que tenían un concepto muy estúpido e irreal sobre sus transformaciones. Pero dejando de lado al Transformio, los prototipos apenas pudieron llegar a Studio Series, ya que los únicos que tenemos por ahora son Galvatron, Stinger, y KSI Boss. Este no cuenta. Pero de los miembros faltantes, elijo a la carne de cañón con más tiempo en pantalla, llamado Trax. Que es un prototipo que se transforma en un Chevrolet Trax, que tiene 3 variantes, el de color rojo, el de color gris o blanco, el de color negro, y una variante de color azul, y lo mencionó en singular, porque hasta donde pude averiguar, solo hay un Trax de color azul. Pero dejando el misterio, Trax es el prototipo que mejor coherencia tiene en su diseño, junto con los Young-Hep, ya que nadie sabe en qué se transforma el Shockwave de 2 cabezas, Boss no parece que se transforma en un Jet, Oreobot está sobreestilizado, Stinger es la misma mamada que Bumblebee, y nada que decir sobre Galvatron. Trax es una mina de oro de repintados, y Hasbro solo está perdiendo el tiempo en darnos personajes que no existen. Cuando pueden calmar su rugido de tripas dándonos Traxes que sean de clase deluxe, y como accesorio, que tenga aquella arma de fuego rápida. Pero si quieren saciar aún más su hambre de dinero, pueden tomar a los Rally Fighters de Cemetery Win, combinarlos con el diseño de Trax, y canonizar a Viacom, que en la línea original tuvo una figura, y que se resume en lo que ya dije, además de que puede que también haya sido una referencia a los Viacom de Transformers Prime. Pero, como estamos hablando de Studio Series, yo me mantengo con las expectativas bajas, pero aún tomo en consideración lo que hicieron con Stinger y Galvatron, haciendo que me dé esperanzas de que Trax pueda también tener un resultado decente. Luego de ver la revelación del Studio Series de Mohawk, y el cómo se las arreglaron para traspasar un diseño tan larguirucho a juguete, me dije a mí mismo, ok, llegó el momento de darle atención al Decepticon indirectamente más divertido de la primera película, y creo que ya muchos saben de quién estoy hablando. Frenzy es un minicon de infiltración, que para no hacerles el cuento largo, hizo un mejor trabajo que Blackout. Aunque eso no lo salvó de tener muy mala suerte, pero vaya que sí tuvo buena suerte en sus juguetes. Bueno, en la mayoría de ellos. Aunque en tiempos modernos, por alguna razón no fue actualizado, solo miren al Masterpiece de Barricade, y también el de Studio Series, ambos se olvidaron de su pequeño complemento, y Hasbro en vez de recordar que Barricade tenía un compañero, se olvida que no existe un Frenzy de la película del sobreexplotado. Y si puedo escuchar muchas excusas sobre el por qué no quieren hacerle un Studio Series, por qué se transforma en una radio, porque su diseño es muy complejo, porque Barricade no puede guardarlo en su pecho, por la escala, pero yo les digo, la escala ya nos debe dar igual, el modo radio puede ser sacrificado, pueden tomar decisiones deliberadas para ser adaptado a juguete, y achicar el almacenamiento. Después de todo, muchas figuras de cualquier clase, no logran ser tan precisas a sus modelos de animación, y en otros casos, son todo lo contrario, y eso que comparten las mismas clases que sus otros desafortunados compañeros.
Pero si algún día, este pequeño Minicon llega a tener su figura, ya quisiera ver que traiga sus discos Shuriken, de paso, que tenga la capacidad de quitarle la cabeza, para tener nuestra dosis de doble referencia. Incluso me acordé, que el Willy que viene con el Grimlock clase líder de Estudio Series 86, tuvo otra actualización, ahora siendo una figura individual en la clase Core, así que espero que algún día hagan lo mismo con Ravage, y Laserbeak. Y a ellos también. Durante la producción, Trench tuvo 2 oportunidades para ser desechado, y el primer candidato que lo reemplazaría, iba a ser la excavadora que formaba la mano del devastador. Así como lo oyes. Iba a poner al Constructicon que Hasbro te hizo creer que era scrap metal, pero no duró mucho en la producción, y solo quedaron imágenes que se iban a usar para esta sección. El segundo candidato fue el Franchute de la última noche, el cual sí tuvo una sección completamente terminada. ¿Recuerdas esta escena? Jaja, acabas de ser secuestrada. Hold up. Hot Rod, de la última noche, alias ¡Viva la France! es un personaje que tuvo ambos tratos en esta línea. El trato bueno, y el trato malo, donde ambos casos representan 2 de los 3 modos vehículo que tuvo nuestro amigo Franchute, durante la historia de este desastroso filme. Siendo su último modo faltante, la versión con el modo alterno de Citroën DS. un modo que sí tiene todo el estilo francés que sus otros modos vehículos no tienen, y que solo tiene un fan que espera una encarnación en plástico de esta versión. O sea yo. Y eso que soy más fan de la versión descartada de la tercera película, pero debo reconocer que nuestro Mosherry aún tiene potencial por explorar, recordando que originalmente iba a tener un modo tanque en el flashback de la Segunda Guerra Mundial, así que anoten esto último para un futuro Viva la France, para conceptar series. Pero volviendo con el carrito secuestrador, debe ser de clase deluxe, pero con el tema de los accesorios, no sé si deba traer su arma del flashback, o el arma que detiene las neuronas. Yo tengo la idea, de que si algún día esta versión sale a la luz, podría ser el punto medio de los Hot Rod de Estudio Series, sin ser tan bueno, pero sin ser tampoco, una atrocidad. Hot Rod, en su forma de Citroën DS, fue descartado porque la presencia de Trench fue más poderosa que su arma que detiene la lógica. En la primera miniatura del video, se puede ver a GarbageBot, el clon de Longhaul que vemos brevemente en esta escena de la tercera película, aunque no iba a ser el único que quería colocar en la lista, ya que, originalmente en su sección, también quería que estuvieran, el supuesto Decepticon camión de bomberos, el Decepticon con modo alterno de pick-up, y el Decepticon auto de policía. Ahora entienden por qué estos personajes no llegaron más lejos, por eso decidí quedarme con Loader. A pesar de que este nadie tenía de todo para tampoco quedarse en el video. Durante febrero y abril del 2024, nació otro inconveniente que detuvo la producción del video estrella, y ese era un video hablando de la sublínea de concept art de Estudio Series, donde hablé de las 3 figuras que salieron para ese entonces, junto con una sección dedicada a la polémica, Widowmaker. El video tenía pensado sacarlo cuando terminara el video de los 10 personajes, cuando yo estimaba que tendría que sacarlo por fechas de agosto, y bueno, al final terminó saliendo en septiembre. Entonces, ¿qué pasó con dicho video? Pues, se convirtió en 11 minutos de Lost Media. Aunque no del todo, debo tener una copia guardada de ese video, pero no me esforzaré para buscarlo, a menos que lleguemos a los 1000 suscriptores, y eso dependerá de mi nueva y actual audiencia. ¿Pero qué dices? Este negro está loco. Oye, yo me largo de aquí. Cuando aún no acababa el video, tuve la brillante idea de hacer la introducción, que aún así tuve la desgracia de haberla editado mucho. Este video tuvo más de 9 meses de producción, muchas secciones pasaron por borrón y cuenta nueva, la lista original de personajes fue alterada tantas veces que algunos personajes fueron sacados del producto final. En resumen, fue un desastre total en todo su proceso de desarrollo, que llegó a un punto donde parecía que este video no tenía dónde terminar.
Pero siempre busco soluciones, lo que me llevó a por fin terminar mi lista de los personajes que deben estar en Transformers Studio Series. Hablaré de 10 personajes en total, todos provenientes de las 5 películas de Michael Bay, donde habrán algunos que pueden considerarse innecesarios, pero habrán otros que ni creías que serían mencionados por un peruano. Sin más indagaciones, empecemos con mi tortura personal. Ni siquiera tuvo un modo robot, para siquiera poder ubicarlo. Aunque ya no es el único caso de personajes que nunca se transforman. Igual que en los viejos tiempos. Igual que en los viejos tiempos. Sí, y así dolía. Oh. ¿Quién soy yo? No tengo recuerdos. ¿Quiénes son? Este es uno que ya está confirmado, así que seré breve. Q, o Wheeljack de Dark of the Moon, sería el último Autobot que completaría todo el cast de Autobots de dicho filme. Ahora sí tengo que ponerme manos a la obra con el siguiente video, porque hablar de lo bueno del Bayverse, sin tropezarte con lo malo, no es tan sencillo. Si les gustó el video, pueden apoyarme con un like, suscribirse para aumentarme el autoestima, comentar su sección eliminada favorita. Sin más que decir, me despido, te quiero mucho, y nos vemos luego de averiguar qué es Cyberworld.